Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a empezar una nueva serie de ejercicios resueltos con condicionales en MATLAB. Como se llama esta serie de ejercicios, todos tienen que ver con condicionales, con el uso de las condicionales. Entonces, sencillamente vamos a revisar sus conocimientos acerca de las condicionales y los vamos a usar de una manera práctica en los siguientes 10 ejercicios que vamos a estar haciendo para el canal. Este primer ejercicio se trata de hacer un programa que reciba como dato el salario de un profesor de universidad y tenemos que calcular el incremento de ese salario dependiendo de algunos criterios. Por ejemplo, si el profesor gana 18.000 o menos, va a tener un incremento del 12% y aquí están todos los otros tres criterios que vamos a tener en cuenta para este proceso. Entonces, evidentemente necesitamos condicionales, pero empecemos por lo básico que es pedirle al usuario el salario actual del profesor. Esa es la parte fácil, sencillamente colocamos una variable, en este caso la voy a llamar salario, la voy a asignar como una variable de tipo double, en el caso de que se necesiten decimales, pueden ser dólares, por ejemplo, y abrimos paréntesis, input para que el usuario pueda ingresar datos por pantalla, volvemos a abrir paréntesis, comillas simples, y aquí ponemos un texto para que el usuario sepa que tiene que ingresar. Ingrese el salario del profesor. Dos puntos, cerramos las comillas simples, cerramos estos paréntesis que son del texto y cerramos los paréntesis del input. Y ya tendríamos entonces en la primera línea un texto que le dice al usuario que ingresar y el usuario tendría la oportunidad de ingresar el salario del profesor. Ya teniendo en la variable salario el salario del profesor, vamos a evaluar esa variable con condicionales. Entonces, la primera condición es que si el salario es menor a 18.000, se incrementa un 12%. ¿Cómo escribimos esto? If va a sustituir a nuestra palabra si, entonces va a ser nuestra condición, si, ¿y qué es lo que vamos a evaluar? Que el salario sea menor a 18.000. Entonces, si salario es menor a 18.000, para eso sencillamente usamos la variable salario, que es la que tiene el salario que el usuario ingresó, el operador de menor que y 18.000, que es con lo que estamos haciendo la comparación de menor o mayor que. Entonces, si el salario llega a ser menor a 18.000, vamos a dar un enter y aquí el mismo programa ya nos tabula el espacio para que empecemos a escribir dentro de la condición. Si el salario es menor a 18.000, tenemos que hacer que el salario sea igual a él mismo más el 12%. Ahora, ¿cómo hacemos el 12%? Multiplicando a la variable salario por 0.12. Ese va a ser su 12%. Entonces, salario por 0.12. Esta parte de acá es el 12% de lo que está dentro de la variable salario. Se lo vamos a sumar a la variable total, que es salario, y todo esto se lo vamos a asignar a la variable de nuevo salario. Entonces, salario, el nuevo valor de salario va a ser la suma de ella más el 12%. Esta es sencillamente la parte matemática del problema. Ahora, todas las condicionales, o cada vez que empecemos a evaluar condiciones, tenemos que cerrarlas. ¿Ok? Entonces tenemos que cerrarlas con la palabra reservada end, que significa fin en inglés. Lo acabo de cerrar no porque hayamos terminado, sino porque voy a correr el programa por primera vez para ver si esta condición funciona. Entonces vamos a colocar un número menor a 18.000, yo voy a colocar 17.000 y me está diciendo que el salario, la variable salario, ahora es 19.040. Evidentemente, si hacemos las operaciones, el 12% de 17.000 tiene que ser 2.040 y se le está sumando a ese 17.000, por lo que nos está dando el número que queremos. Así que por ahora, la parte matemática ya está funcionando. Vamos a borrar esto y vamos a seguir con la programación. Entonces, ahora tenemos que hacer esta segunda parte, que el salario sea mayor o igual a 18.000 o menor o igual a 30.000. Para eso vamos a usar la siguiente palabra reservada, else if. ¿Okay? Else if sencillamente es una forma de escribir la segunda, tercera, cuarta, quinta o n condición sin que sea la última. ¿Okay? Todas las demás condiciones que no son ni la primera ni la última se escriben con else if. ¿Qué condición o qué vamos a evaluar aquí? Vamos a evaluar que salario sea mayor o igual a 18.000 y que salario sea menor o igual a 30.000. Pero ¿cómo escribimos ese i? Lo podemos escribir con el símbolo de ampersand. ¿Ok? También podemos escribir la palabra and o podemos hacer dos símbolos de ampersand como a ustedes les parezca mejor. Yo lo voy a escribir solo con uno y salario sea menor o igual a 30.000. ¿Qué significa esto? Que ambas condiciones a los lados del i se tienen que cumplir. Se tiene que cumplir que el salario sea menor o igual a 30.000 y se tiene que cumplir que el salario sea mayor o igual a 18.000
para que el siguiente código se ejecute. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma más fácil es colocarlo más o menos del estilo como está acá arriba. Colocar 18.000 menor o igual a salario, menor o igual a 30.000. Esta es otra forma perfectamente válida de colocar lo mismo. Estamos evaluando que la variable salario sea mayor o igual que 18.000, menor o igual a 30.000, y si esto resulta ser positivo o ser verdadero, se va a cumplir la siguiente condición, que es que el salario va a ser igual al salario más el 8%. Entonces hacemos lo mismo, solo que esta vez multiplicamos por 0.08 para sumar el 8%. Vamos a hacer el siguiente, else if. De nuevo, todas las condiciones que no sean ni la primera ni la última las hacemos con else if para evitar errores. Else if, entonces lo vamos a colocar de este modo, 30.000 menor a salario, menor o igual a 50.000. Sencillamente estoy usando ahora este criterio de acá. ¿Y qué va a pasar en este caso? Que salario va a ser igual al salario más el 7%. Entonces salario por 0.07. Y ya tendríamos entonces la última condición. La primera se escribe con if, ni la primera ni la última, las que no son ni la primera ni la última se escriben con else if, y la que es última se escribe con else. ¿Ok? Else abarca todas las demás condiciones, todo lo que no está escrito literalmente en las condiciones anteriores de este ciclo de condiciones. Entonces, todo lo que no sea ni menor a 18.000, ni esté entre 18.000 y 30.000, ni esté entre 30.000 y 50.000, que en este caso significa todo lo que sea mayor a 50.000 va a tener un incremento del 6%. No es necesario escribirlo literalmente. Como ya se sabe que es la única condición que falta, con un else basta. ¿Okay? Es como la excepción. En este caso se le sube el salario un 6%, para eso lo multiplicamos por 0.06 y tenemos nuestra línea de end para que se acabe entonces la parte de las condiciones. Ahí tendríamos entonces el uso básico de if, else if y else. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir el mensaje por pantalla. Para eso colocamos sprintf, abrimos paréntesis, abrimos comillas y podemos colocar el nuevo salario del profesor es 2 puntos y coloquemos este símbolo. Colocamos símbolo de porcentaje y la letra F. ¿Okay? Cerramos comillas, perdón, damos una coma y colocamos una variable que queremos imprimir. En este caso la variable que queremos imprimir es salario. ¿Okay? Cerramos paréntesis y esta variable de salario que estamos imprimiendo es evidentemente el nuevo salario, es decir, o esta, o esta, o esta, o esta. Ahora, cada vez que ejecutemos el programa se va a ejecutar solo una de estas condiciones. Solo uno de estos códigos se va a ejecutar al tiempo porque las condiciones básicamente nos dividen el programa entre todos estos casos y solo va a haber un caso por ejecución. Entonces solamente se va a ejecutar o este salario y tocaría correr el programa de nuevo para que se ejecute este salario o para que se ejecute este, y entonces nunca habría ningún tipo de error en el que salario se imprimiera dos veces o algo así. ¿Okay? Estamos imprimiendo la variable salario y hay que tener en cuenta que hace esta parte de acá. Sencillamente cada vez que ese printf está leyendo un texto, lo imprime de esta manera y cuando encuentra este símbolo, el símbolo de porcentaje y f, en vez de colocar esto, coloca la primera variable que encuentre después de la coma. Entonces básicamente es como si aquí estuviéramos colocando la variable salario. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a correr el código para ver si está funcionando correctamente. Yo voy a colocar que el salario del profesor es 17.000 y me está diciendo el nuevo salario del profesor es y el salario. Ahora dense cuenta que me lo está colocando con 6 decimales. Esto lo podemos solucionar si colocamos después del símbolo de porcentaje punto 2, por ejemplo. Digamos que si son centavos no se puede pasar de 2 decimales, así que lo vamos a dejar con 2 decimales nada más. Vamos a correrlo de nuevo. Vamos a decir que ahora el salario es 20.000 para que sea la segunda condición. Vamos a dar Enter. Y ahora me lo está imprimiendo solo con 2 decimales. También pueden colocar punto 0 si no quieren decimales. Aquí me está dando el resultado. Vamos a correrlo de nuevo. Vamos a colocar que es 40.000 para que esté en el otro caso. Me está dando el número. Y vamos a colocar un número mayor a 50.000. Y aquí me está ejecutando con el 6%. Tenemos que hacer un programa que determine al recibir como datos dos números enteros si un número es divisor del otro. Para eso, pues primero que todo vamos a pedirle al usuario que ingrese ambos números. El primer número lo voy a guardar en una variable que se llama a. A va a ser igual a una variable de tipo double.
abrimos paréntesis, input para que el usuario pueda ingresar datos por pantalla, abrimos paréntesis de nuevo y colocamos un texto. Entre comillas simples vamos a colocar ingrese el primer número. Dos puntos, cerramos las comillas, cerramos los primeros paréntesis y cerramos los segundos paréntesis. Ya teniendo esto, vamos a hacer lo mismo para una variable que se llame b. Ese sería el segundo número. Entonces, también la hacemos de tipo double. Colocamos input para que el usuario pueda ingresar la información por pantalla. Y le decimos que ingresar, en este caso, que ingrese el segundo número. Y ya con esto tendríamos entonces, en la variable a y en la variable b, el primer y el segundo número respectivamente. Ahora tenemos que saber si el primer número, es decir, a, es divisor del segundo número, y en este caso es b. Tenemos que recordar cómo se sabe si un número es divisor de otro. Si se divide el primero sobre el segundo y el residuo de esa división es 0, entonces son divisores. Si el residuo es diferente de 0, no son divisores. Para nosotros saber el residuo de algo, vamos a usar algo que se llama módulo. Y ya vamos a ver cómo se usa. Primero vamos a declarar una condición con la palabra reservada if. Si el residuo de la división entre a y b es igual a 0, entonces son divisores. Pero ¿cómo escribimos esto? Para eso vamos a utilizar la palabra mod y entre paréntesis vamos a colocar dos valores o dos parámetros. A, separamos con una coma, y b. Entonces mod lo que va a hacer es que va a dividir a sobre b, pero no nos va a dar como respuesta su cociente. Nos va a dar como respuesta su residuo, que es lo que necesitamos. Eso es lo que hace mod. Nos da el residuo de la división entre a y b, o en este caso, por ser a y b, pero nos da el residuo entre el primer parámetro y el segundo parámetro. Entonces le voy a decir a MATLAB, si ese residuo entre la división de a y b es igual a 0, y para eso uso estos operadores de igualdad, es igual a 0, voy a dar un enter, y si llega a pasar eso significa que sí son divisores, así que voy a imprimir un texto por pantalla con sprintf, abro paréntesis, abro comillas, y voy a escribir el primer número es divisor del segundo. Cierro. Y ahora voy a colocar un else. Si no se llega a cumplir la condición de arriba, se va a ir a esta parte de la programación, en la que voy a escribir que el primer número no es divisor del segundo. Y cierro comillas acá. Cierro paréntesis, y para cerrar las condiciones en MATLAB tenemos que escribir end. END para cerrar esta parte de las condiciones. Y este ya sería el programa, es muy sencillo. Vamos a correrlo y vamos a ver cómo funciona. Vamos a ingresar el primer número, vamos a colocar 25. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, 5. Y aquí me está diciendo que el primer número es divisor del segundo. De hecho, aquí el orden es al contrario, el segundo número es divisor del primero. Y aquí igual, el segundo número no es divisor del primero. Pero en general ya está funcionando como queremos. Por ejemplo, vamos a colocar 10 y 3. Y aquí me está diciendo que, bueno, aquí coloqué mal una letra. Pero ese es el mensaje que quería enviar. Vamos a decirlo de nuevo, 10 y 3. Y el segundo número no es divisor del primero. Evidentemente 3 no es divisor de 10. Y así podemos hacerlo con cualquier número. Por ejemplo, 1005. Vamos a correrlo de nuevo. El segundo número es divisor del primero y de nuevo así con cualquier número que queramos. Entonces tenemos que construir un programa que reciba 3 valores por parte del usuario. Los 3 valores van a ser distintos y tenemos que determinar si los mismos están en orden creciente. Es decir, si el primero que el usuario escribió es el menor de todos, si el segundo que el usuario escribió es mayor que el primero pero menor que el tercero, y si el tercero es mayor que todos. Para hacer esto necesitamos condicionales, pero primero necesitamos pedirle al usuario que nos diga esos 3 números. El primer número lo voy a guardar en una variable que se llama a. Va a ser igual a double, la voy a asignar como una variable de tipo double. Abro paréntesis, input para que el usuario pueda ingresar datos por pantalla. Abro paréntesis de nuevo y aquí coloco ingrese el primer número, por ejemplo. Dos puntos. Cierro las comillas simples que va a determinar el texto que se ve por pantalla.
cierro esos paréntesis y cierro los paréntesis del input. Ya con esto el usuario va a poder ingresar información por pantalla gracias al input y se va a almacenar en la variable A. Ahora yo voy a hacer lo mismo para una variable que se llama B. Entonces double input ingrese el segundo número, cierro, y una variable C para el tercer número, ingrese el tercer número. Y ya tendríamos las variables A, B y C, cada una teniendo el primer, segundo y tercer número respectivamente. Ahora tenemos que hacer la condición, ¿ok? Tenemos que decirle a MATLAB, si A es menor que B, si A es menor que C, y si B es menor que C, están en orden creciente. Eso es sencillamente decir si A es el menor de todos, es decir, si A es menor que B y A es menor que C, significa que es el menor de los tres. Y si B es menor que C, significa que C va a ser el mayor de los tres. ¿Ok? Este proceso lo vamos a escribir con un if y vamos a hacer lo siguiente. A menor que B va a ser la primera condición. Entonces, si A es menor que B y para eso colocamos el símbolo de ampersand, shift y el número 6, A es menor que C y B es menor que C. Aquí colocamos el símbolo de ampersand. Si llega a cumplirse que A es menor que B y que A es menor que C y que B es menor que C, todas estas tres condiciones al mismo tiempo, para eso que colocamos los símbolos de ampersand, significan AND o y. Entonces sencillamente nos están diciendo que las condiciones al lado y lado de ese y tienen que cumplirse al tiempo. Si llega a pasar esto, vamos a hacer un enter, vamos a imprimir un mensaje con ese printf y vamos a escribir los números están en orden creciente. Y cerramos. Ahora, si no se llega a cumplir esta condición, lo vamos a colocar con un else. Básicamente, si no se cumple esta condición, se va a cumplir lo que esté dentro del else, que son todas las otras opciones. Ese printf y colocamos que los números no están en orden creciente. Y cerramos. Ahora vamos a cerrar las condiciones con un end. ¿Ok? Esto cierra este ciclo de condiciones. De nuevo, el if sencillamente nos da la condición en la que sabemos que los números están en orden creciente y else es para cualquier otro caso. Es decir, no toca especificar cada una de todas las opciones que pueda pasar, sino sencillamente para todos los demás casos, los números sencillamente no van a estar en orden creciente y se puede imprimir este mensaje sin ningún problema. Ahora vamos a correr el programa y vamos a verificar si esto es cierto. Vamos a colocar los números 4, 6 y 8 que están en orden creciente y me está diciendo que están en orden creciente. Ahora voy a colocar los números 1, 2 y 3. También están en orden creciente, pero voy a colocar los números 1, 3 y 2. Ahora me está diciendo que los números no están en orden creciente, voy a colocar 3, 2 y 1. Y me está diciendo que los números no están en orden creciente. El programa, como acabamos de ver, se está ejecutando de la manera que necesitamos que se ejecute. Tenemos que en una tienda departamental ofrecen descuentos a los clientes en la Navidad de acuerdo con el monto de su compra. Ese criterio para definir los descuentos está aquí abajo, ya lo vamos a ver en un momento. Por ahora tenemos que hacer un programa que reciba como dato el monto de la compra del cliente y tenemos que obtener después de eso el precio real que debe pagar luego de habérsele aplicado el descuento. Entonces es un ejercicio muy parecido al número 1, al primero de esta serie de ejercicios con condicionales, solo que en este caso se trata de descuentos. Si la compra es menor a 800 no va a haber descuento, si está entre 800 y 1500 va a haber cierto descuento y etcétera. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que pedirle al usuario el valor de la compra. Entonces eso lo voy a guardar en una variable que se llame compra de tipo double. Entonces compra va a ser igual a double. Abro paréntesis input para que el usuario pueda ingresar datos por pantalla. Abro paréntesis, abro comillas simples y aquí voy a colocar, por ejemplo, ingrese el monto de la compra. Dos puntos, cierro comillas y cierro ambos paréntesis. Este código permite que se vea este mensaje por pantalla, pero también que el usuario ingrese un dato que va a ser de tipo double y que se va a almacenar en la variable compra. Eso es lo que está haciendo este código de acá. Ahora lo que vamos a hacer son las condiciones.
La primera condición que vamos a evaluar es si la compra es mayor o igual a 800 y si la compra es menor o igual a 1500. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si compra es mayor o igual a 800 y compra es menor o igual a 1500. Esta va a ser la primera condición. Sencillamente estoy reescribiendo esta condición de acá de una manera distinta. Si compra es mayor o igual a 800 y compra es menor o igual a 1500, por si no conocen este símbolo de i, lo que hace es que evalúa que ambos casos al lado y lado del mismo sean verdaderos. Si ambos son verdaderos, pues va a pasar lo siguiente. Hagamos un enter y vamos a hacer que la variable compra sea ahora igual a ella misma menos el 10% de ella misma. Esto lo hacemos con compra por 0.1, multiplicando a la variable compra por 0.1, es decir, esto de acá, obtenemos su 10% y se lo estamos restando a ella misma. Después de habérselo restado, le estamos asignando ese valor a la variable compra, que es ella misma. Pero ya sería la nueva variable compra, es decir, la variable con el descuento. Ahora vamos a hacer la siguiente condición. Recuerden que ni la primera ni la última condición se escriben con este else if, pero sí cualquier otro. Entonces, else if es para todas las condiciones que no sean ni la primera ni la última. Eso es para evitar errores. Y else if, ahora la segunda condición es que compra sea mayor a 1500 y que compra sea menor o igual a 5000. En este caso, pues, se va a hacer un descuento del 15%. Voy a escribir la misma operación matemática de hace un momento, solo que lo voy a multiplicar por 0.15 para sacar el 15%. Else if, para la tercera condición, si compra es mayor a 5000, damos un enter, pues compra va a ser igual a ella misma menos el 20% y para eso solo tengo que multiplicarlo por 0.2 y vamos a colocar un else. Si no se cumple ni esta condición de acá, ni esta de acá, ni esta de acá, tenemos que decirle al programa que haga. En este caso, si no se cumple ninguna de ellas, significa que compra es menor a 800, porque ya todos los casos contrarios están cubiertos. Está desde 800 hasta todos los números mayores que 5000 cubiertos. Entonces solo queda el caso en el que la variable compra sea menor a 800 y ahí no va a pasar nada. Compra va a ser igual a compra. ¿Ok? Y tenemos que cerrar nuestras condiciones con un end. Ya habiéndola cerrado, tenemos que imprimir por pantalla el resultado. Y eso lo imprimimos con un sprintf, abrimos paréntesis, abrimos comillas y vamos a colocar el monto a pagar es, y colocamos este símbolo, símbolo de porcentaje y la letra F. Ahora vamos a cerrar comillas, damos una coma y colocamos la variable que queremos imprimir. En este caso la variable compra. ¿Cuál variable compra? Esta variable compra de acá. ¿Okay? Esa es la que va a imprimir el programa. Y siendo que cada vez que se ejecute el programa, el usuario, el programa se va a ir por o esta condición, o esta condición, o esta condición, o esta condición. Solo estamos hablando de una variable compra a la vez. ¿Okay? Lo que hace este código es, o el sprintf, es que va a imprimir este mensaje por pantalla de esta manera hasta que llegue a este código, hasta que llegue al símbolo de porcentaje, la letra F, y en vez de imprimir esto, va a imprimir la primera variable que encuentre después de la coma. Entonces, en vez de esto, va a imprimir la variable compra. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a ver si el programa funciona. Vamos a correrlo. Vamos a colocar un monto de la compra menor a 800, por ejemplo 700, y me está diciendo que el monto a pagar es 700. Miren que lo está colocando con 6 decimales por defecto. Para evitar que coloque tantos decimales, yo por ejemplo lo quiero solo con 2 decimales en caso de que sean centavos. Entre el símbolo de porcentaje y la F en el código de sprintf, entre el símbolo de porcentaje y la F vamos a colocar un punto y el número de decimales que queremos. 2, por ejemplo. Vamos a correrlo de nuevo y voy a colocar un monto que sea entre 800 y 1500. Voy a colocar 1000 y me está diciendo que el monto a pagar es 900. Efectivamente le está restando el 10% a 1000, que son 100, y nos está dando el número con solo 2 decimales. Vamos a correr ahora el código entre 1500 y 5000. Voy a colocar 4000 y me está dando el monto a pagar y ahora lo vamos a colocar mayor a 5000. Voy a colocar 5002. Me está colocando 4001
como el monto que tengo o tiene el cliente que pagar. Entonces me está dando el valor que necesitamos, que es con el descuento, y este es precisamente el programa que nos estaban pidiendo. Así es como se resuelve. Espero que se haya entendido la parte de las condicionales. Sencillamente estamos usando operadores de i para evaluar que ambos lados sean verdaderos, y estamos usando if, else if y else, que son las cosas básicas que se tendrían que saber acerca de las condicionales. Tenemos que construir un programa que reciba como datos tres números reales e identifique cuál es el mayor. También tenemos que considerar que los números pueden ser iguales. Entonces, evidentemente necesitamos usar condicionales, pero primero tenemos que pedir al usuario los tres números que vamos a evaluar. Así que el primer número lo vamos a guardar en una variable que voy a llamar a. Entonces escribo a. Vamos a asignarla como una variable tipo double. Entonces colocamos igual, double. Abrimos paréntesis, colocamos la palabra input para que el usuario pueda ingresar datos por pantalla. Abrimos paréntesis nuevamente, colocamos comilla simple y colocamos un texto para que el usuario sepa que ingresar. Yo voy a colocar ingrese el primer número. Dos puntos, cierro comillas y cierro los dos paréntesis. Ahora yo voy a copiar este código que acabo de hacer dos veces, lo voy a pegar y voy a cambiar las variables para que sean a, b y c. Y aquí voy a pedir el segundo número y aquí voy a pedir el tercer número. ¿Okay? Ya teniendo los tres números, cada uno guardado en cada una de estas variables, las vamos a evaluar con las condicionales. Entonces la primera condicional que vamos a usar es un if. Y necesitamos saber cómo saber que, por ejemplo, si A es el mayor, cómo decirle a MATLAB que A es el mayor. Es muy sencillo, es sencillamente decir que si A es mayor que B y para eso colocamos el símbolo de ampersand, A es mayor que C. ¿Okay? Si A es mayor que B y A es mayor que C, significa que A es el mayor de los tres. Entonces, esta es la primera condición. Ustedes la pueden encerrar entre paréntesis si lo prefieren, para evitar errores. Yo lo voy a dejar así por ser una condicional muy simple. Entonces, si A es mayor que B y al mismo tiempo A es mayor que C, esto es lo que hace este símbolo. Hace que el programa evalúe que ambas condiciones al lado y lado sean verdaderas para que pueda pasar lo siguiente. Vamos a imprimir por pantalla con sprintf que A es el número mayor. Entonces, el primer número, coma, aquí voy a colocar el símbolo de porcentaje, la letra F, ¿ok? Ya van a ver para qué, coma, es el mayor. Después de que cerramos las comillas simples, vamos a dar una coma y vamos a imprimir la variable A para que el usuario sepa cuál fue el número mayor. Entonces, el sprintf va a empezar a leer el mensaje de esta manera, letra por letra, hasta que llega a este símbolo, al símbolo de porcentaje y la letra F. En este momento en el que llega el símbolo de porcentaje y la letra F, no imprime esto literalmente, sino que en vez de imprimir esto, imprime la primer variable que se encuentra al lado de la coma. Entonces, en vez de esto, va a imprimir la variable A. Y eso es lo que quiero, que aparezca el primer número, luego que aparezca aquí el número correspondiente, es el mayor. Vamos a probar cómo funciona esto. Bueno, en este caso no me está dejando correr el programa porque no hemos cerrado nuestras condiciones con end. Ya en un momento explicamos para qué funciona. Por ahora sencillamente lo vamos a correr. Entonces el primer número va a ser 5 y los otros van a ser 2 y 1. Y miren cómo aparece. El primer número, 5, es el mayor. Ahora este 5 está apareciendo con muchos decimales. Puede que yo no lo quiera con tantos decimales. Yo sencillamente lo quiero máximo con 2 decimales. Entonces aquí, donde está el símbolo de porcentaje y la F en la mitad, voy a colocar .2 para que me lo imprima solo con 2 decimales. Entonces el primer número, ahora voy a colocar 5, 3 y 2. Me aparece que el primer número 5 es el mayor, ¿ok? Aparece con decimales porque es una variable de tipo double. Yo también lo puedo colocar sin decimales, colocando .0 y me aparece solo el número, pero estamos hablando de números reales, puede que sean números con decimales, así que lo voy a dejar con 2 decimales. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la siguiente condición, la vamos a hacer con un else if. Recuerden que si ustedes van a hacer condicionales, ni la primera ni la última se escriben con else if, pero todas las demás sí. Entonces, si no estamos ni en la primera ni en la última condicional, la vamos a escribir con else if para evitar errores. En esta vamos a hacer que B sea el número mayor. Entonces, si B es mayor que A y B es mayor que C, aquí voy a copiar el texto, voy a reciclar esto para no tener que demorarnos tanto. El segundo número es el mayor y aquí lo cambiamos por B. Y de hecho ahora voy a copiar este código completo para hacer la siguiente condicional en la que C es mayor que
los otros dos. ¿Ok? C es mayor que A y C es mayor que B. Aquí el tercer número, C, es el mayor. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple ni esta condición, ni esta condición, ni esta condición? Solo nos queda un caso y es que los tres números sean iguales. Entonces, para ese otro caso, voy a colocar un else. No es necesario especificar que C sea igual que A o que C sea igual que B o que todos sean iguales, sino sencillamente como es el único caso que nos queda por evaluar o el único caso que no está especificado dentro de las condicionales, se puede escribir en el else y ya el programa lo entiende como la excepción y podemos colocar el texto. Todos los números son iguales. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. ¿Okay? Ahora, siempre que hagamos una estructura selectiva como esta o condicionales, tenemos que cerrarla en MATLAB con una palabra reservada end. ¿Okay? Entonces cerramos con end y ya significa que se acaba toda esta parte de las condiciones, ¿ok? Entonces vamos a correr el programa para ver si funciona. Yo voy a colocar que el primer número es 10, que el segundo es 12 y que el tercero es 11 y el segundo número 12 es el mayor. Perfecto. Ahora voy a colocar 19, 21 y 30. El tercer número es el mayor y ahora voy a colocar todos como 10. Todos los números son iguales. Entonces el programa está haciendo precisamente lo que nos pide que haga. Tenemos que construir un programa que permita convertir de pulgadas a milímetros, de yardas a metros y de millas a kilómetros, teniendo en cuenta estas consideraciones que nos dicen a cuánto equivale cada una de ellas respecto a la otra. Este programa va a requerir que hagamos algunas estructuras selectivas, ya vamos a ver cuál vamos a utilizar. Por ahora voy a pedirle al usuario que me diga qué tipo de conversión desea hacer, si desea hacer la conversión de las pulgadas, de las yardas o de las millas. Para esto entonces voy a crear una variable que se llame OPC como en opción. Va a ser de tipo double. Voy a abrir paréntesis, voy a colocar input para que el usuario pueda ingresar información por pantalla. Voy a colocar otro paréntesis para aquí colocar texto, pero este texto lo vamos a colocar dentro de unos corchetes cerrados. Ya vamos a ver por qué. Los corchetes cerrados los podemos hacer con Alt 91 y Alt 93. ¿Okay? Entonces, al 91 o al 93. Y aquí vamos a colocar el texto. Entonces, abrimos comillas simples y voy a colocar ingrese la opción que desea. Dos puntos. Aquí lo que voy a hacer es un salto de línea para que el usuario vea la siguiente parte del texto más abajo. Entonces, Alt 92 al 92 para hacer este backslash. Y aquí vamos a hacer la letra N. Esto es un salto de línea. Entonces lo que escriba después se va a ver reflejado a la hora de correr el programa como si estuviéramos haciendo un enter después de esta parte de acá. Entonces después del salto de línea voy a colocar la primera opción. La primera opción va a ser pulgadas a milímetros. Pero antes de seguir voy a hacer un espacio y continuar abajo. Para eso es que tenemos los corchetes cerrados para poder hacer este espacio. Entonces voy a cerrar aquí las comillas simples. Voy a hacer una coma. Voy a colocar 3 puntos y voy a hacer un enter para seguir entonces aquí abajo el resto del texto. Aquí voy a volver a abrir las comillas simples y voy a seguir entonces pulgadas a milímetros. Vamos a colocar un punto, vamos a hacer otro salto de línea con el backslash y la letra N. Este backslash, acuérdense que se hace con Alt 92. Y aquí voy a colocar la opción número 2, que sería yardas a metros. Otro salto de línea, la opción 3, que sería millas a kilómetros. Y cierro con otro salto de línea para que el usuario pueda ingresar este número en otra línea aparte. Aquí lo que vamos a hacer es cerrar las comillas simples y después del corchete cerrado cerrar los dos paréntesis. Y ya tendríamos entonces en la variable OPC, ya le habremos pedido al usuario la opción, él tiene que ingresar o la 1 o la 2 o la 3 para que nosotros sepamos qué tipo de conversión desea hacer. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es nuestra estructura selectiva, que no va a ser un if, como lo teníamos antes. En este caso, como se trata de un menú, lo vamos a hacer con un switch. Y así es como funciona el switch en MATLAB. Colocamos la palabra switch y colocamos la variable a la que vamos a evaluar. En este caso la variable es evidentemente la opción que está en la variable OPC. Entonces, switch OPC, hacemos un enter. Y aquí vamos a colocar qué pasa si el usuario ingresa el número 1. Entonces, en el caso, y para eso colocamos la palabra case, en el caso de que elija el 1, y para eso colocamos entonces el número 1, hacemos otro enter y aquí se va a programar lo que pasa si el usuario
llega a escoger la opción número 1. Si escoge la opción número 1, le vamos a preguntar la cantidad de pulgadas a convertir. Esto lo vamos a guardar en una variable que se llame a. Entonces, a va a ser igual a una variable de tipo double. De nuevo hacemos un input y aquí colocamos dentro de unos corchetes simples, ingrese la cantidad de pulgadas a convertir. Dos puntos, cerramos las comillas simples y cerramos los dos paréntesis. Ya teniendo la cantidad de pulgadas a convertir en la variable a, vamos a hacer que la variable b sea la cantidad de milímetros. Esto es sencillo, nos están diciendo que una pulgada equivale a 25.4 milímetros, entonces yo voy a decir que la cantidad de milímetros es igual a lo que está en la variable a, que son las pulgadas, por 25.4. ¿Okay? Así lo vamos a dejar. Ahora en la variable b está la respuesta, tenemos que imprimirla y la vamos a imprimir de esta manera. Vamos a escribir un sprintf, abrimos paréntesis, abrimos comillas simples y yo quiero empezar con el número que tiene la cantidad de pulgadas que el usuario quería convertir. Ese número está en la variable a, entonces vamos a imprimir una variable, la vamos a imprimir con el símbolo de porcentaje y la letra f, la dejamos ahí, hacemos un espacio, decimos pulgadas equivalen a, aquí vamos a imprimir la respuesta, entonces volvemos a colocar el símbolo de porcentaje y la letra f, milímetros. Hacemos un punto, cerramos las comillas, damos una coma y aquí vamos a imprimir las variables. Entonces la primera variable que vamos a imprimir es a, que es la que tiene la cantidad de pulgadas, y luego la variable b, que es la que tiene la respuesta, que es la cantidad de milímetros. Y ya teniendo esto, cerramos los paréntesis. Para recordarlo, el sprintf empieza a imprimir este mensaje, excepto cada vez que ve este símbolo, el símbolo de porcentaje y la letra f. Esto le va a permitir a MATLAB entender que tiene que imprimir la primera variable que encuentra después de esta coma. Entonces, en vez de el símbolo de porcentaje y la f, va a imprimir esta a y va a seguir con el texto. Aquí va a encontrarse con una segunda variable, entonces va a imprimir la segunda variable, que sería b, y ya no tendríamos lo que necesitamos. La estamos colocando con f porque queremos que la imprima en un formato de tipo flotante, aunque lo va a imprimir con 6 decimales, como habíamos visto en los videos anteriores. Para que la imprima con al menos solo 2 decimales, la vamos a imprimir con, le vamos a colocar .2 entre el porcentaje y la f, para que sepa que lo tiene que imprimir con solo 2 decimales. Esta parte entonces la vamos a comprobar. Para eso tengo que cerrar mi switch, entonces voy a decir end, abajo del switch, abajo de toda esta programación, y vamos a correrlo. Entonces voy a colocar que la opción es la número 1, y aquí tenemos entonces la cantidad de pulgadas a convertir. Voy a colocar 5 pulgadas y miren que me está dando el resultado con flotantes de 2 decimales. Bien, voy a borrar esta parte de acá, voy a quitar el end por un momento para ahorita estudiarlo con detenimiento y vamos a ver qué sigue. Entonces, lo que sigue aquí es hacer el caso 2. Si el usuario ingresa 2, estaríamos yendo a la conversión de yardas a metros. Yo voy a copiar todo esto para no tener que copiarlo todo nuevamente, sino sencillamente podemos reciclar código. Aquí vamos a pedirle la cantidad de yardas a convertir y nos están diciendo que una yarda equivale a 0.9144 metros. Lo vamos a colocar acá entonces en la operación matemática y pues cambiamos las palabras acá. Escribimos yardas en vez de pulgadas y escribimos metros en vez de milímetros. ¿Okay? Ya tendríamos el caso número 2. Si entendemos el caso número 1, es muy fácil entender lo que estamos haciendo en estos casos. Aquí voy a volver a copiar el código y voy a pegarlo para el caso 3, que es de millas a kilómetros. Entonces vamos a pedirle que ingrese la cantidad de millas a convertir y vamos a coger este número que está en las consideraciones para hacer la operación matemática. Luego decimos que esta cantidad de millas equivale a esta cantidad de kilómetros. ¿Okay? Estos son los 3 únicos casos de mi menú. ¿Qué pasa si el usuario escoge la opción 0, 4, 5 u otro número que no esté dentro de estos 3? Tenemos que crear una excepción y para eso se escribe la palabra otherwise. ¿Ok? Como la ven en pantalla. O-T-H-E-R-W-I-S-E. Otherwise, que le va a permitir al programa saber que si colocan cualquier otra opción, pues se tienen que referir a este código que vamos a digitar abajo. Yo voy a escribir en un mensaje que la opción seleccionada no es válida y lo vamos a dejar ahí. En caso de que escriba otro número que no sea ni 1, ni 2, ni 3, va a aparecer este mensaje por pantalla.
Y como esto ya terminaría el menú, tenemos que cerrar nuestro switch, así como cerramos nuestros ifs y nuestros else ifs y nuestros else. Entonces este switch lo vamos a cerrar aquí abajo con la palabra end, igual como lo hacíamos anteriormente. Este end está cerrando este switch de acá. Entonces, para recapitular, pedimos la información, la estamos guardando entre corchetes para poder hacer este truco de colocar la coma, los puntos suspensivos y seguir abajo. Y lo que está en esa variable, el 1, el 2 y 3, lo estamos evaluando con un switch. Si es 1, va a pasar esto, si es 2, va a pasar esto, y si es 3, va a pasar esto. Si no es ninguno de los tres, va a pasar esto. Y eso es básicamente lo que nos piden hacer. Dentro de cada programación pedimos la cantidad de pulgadas, yardas o millas, hacemos la operación matemática e imprimimos el mensaje de esta manera. Primero, el número de, en este caso, pulgadas, para poder decir, por ejemplo, 5 pulgadas equivalen a, y luego el número de la respuesta. Vamos a probar cada uno, ya probamos el 1, ya sabemos que funciona, vamos a probar el 2. Nos está pidiendo la cantidad de yardas a convertir, voy a colocar 5 y nos está diciendo que 5 yardas equivale a 4.57 metros. Lo voy a correr de nuevo y voy a colocar la opción número 3. La cantidad de millas voy a colocar 5 y me dice que equivale a 8.05 kilómetros. Y voy a colocar la opción número 4 para que me diga que la opción seleccionada no es válida. Como estos de acá tienen 4 decimales, estas opciones, yo también voy a cambiar esta parte de acá y voy a colocar .4 para que me dé los resultados con 4 decimales. Vamos a ver si hay alguna diferencia en la de millas a kilómetros. Vamos a colocar 5 y ahora me está dando un número con 4 decimales, que es un poco mejor que lo que habíamos recibido anteriormente. Nos dice que en algunas oficinas del gobierno se le pagan horas extra a los burócratas, además de su salario correspondiente. Entonces tenemos que escribir un programa que permita calcular la cantidad a pagar a un trabajador, teniendo en cuenta el salario y las horas extras que hizo. Aquí nos dice cuánto pagar por hora extra dependiendo de la categoría. Entonces hay que tener en cuenta que cada trabajador tiene una categoría y que si la categoría del trabajador es 4 o mayor, no se le pagan horas extras. Aún así, si es categoría 1, 2 y 3, se le pagan máximo 30 horas extras. Si el trabajador hace más de 30 horas, solo se le pagan las primeras 30. Entonces, todas estas son las condiciones para el programa. Va a requerir algunas condicionales, evidentemente, pero lo primero que tenemos que pedirle al usuario, lo primero que nos interesa saber es cuál es el salario del trabajador y cuál es su categoría. Entonces, ambos datos vamos a pedir por pantalla. Primero, salario va a ser igual a un double. Vamos a colocar input para que pueda ingresar información por pantalla. Y luego vamos a colocar ingrese el salario del trabajador. Dos puntos y cerramos las comillas y los paréntesis. Esta es la línea de código que nos va a permitir que el usuario vea este texto. Gracias al input va a poder ingresar información por pantalla. Se va a almacenar como un valor de tipo double en la variable salario. Luego la categoría va a ser algo parecido, va a ser una variable tipo double. Vamos a hacer un input y vamos a colocar ingrese la categoría del trabajador. Dos puntos y cerramos. Y ya tendríamos entonces su salario y su categoría acá. Ahora, no le vamos a preguntar las horas extras si es de categoría 4 o mayor. Solo le vamos a preguntar las horas extras si es categoría 1, 2 o 3. Para hacer esto, vamos a hacer la primera condición. Si, y para eso colocamos la palabra reservada if, si la categoría es mayor o igual a 1 y además la categoría es menor o igual a 3. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que la categoría tiene que ser 1, 2 y 3 para que se cumpla lo siguiente. Hacemos un enter y le vamos a preguntar las horas extras. Yo las voy a guardar en una variable que se llame horas extras. De nuevo va a ser igual a un double, input, y aquí colocamos ingrese la cantidad de horas extra. Dos puntos, cerramos, como lo hacemos antes, y cerramos esta condición. Esta condición no nos sirve para nada más, solo para evaluar si, perdón, no con él, sino con end. Si el trabajador es de categoría 1, 2 y 3 para preguntarle las horas extras. Esto para ahorrarnos código y para no pedírselo a una categoría que al fin y al cabo no se le va a pagar ese tiempo. Entonces ya tendríamos su salario, su categoría y sus horas extras si es categoría 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer las siguientes condiciones. ¿Qué pasa si el trabajador es categoría 1? Entonces if
categoría es igual a 1, recuerden que este igual no es de asignación, sino de igualdad, es decir, si lo que está a un lado de los paréntesis es lo mismo que está al otro lado, entonces va a pasar lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Si ha trabajado menos de 30 horas, se le van a pagar $40 por hora. Pero si ha trabajado más o igual a 30 horas, se van a pagar 30 horas cada una a $40. Entonces tenemos que hacer otra condición dentro de esta. Hacemos otro if y le preguntamos o evaluamos la cantidad de horas extras que trabajó. Entonces, si las horas extras, de nuevo, son menores a 30, lo escribimos así. Bueno, pues entonces el salario va a ser igual al mismo salario más la cantidad de horas extras, yo las voy a colocar dentro de un paréntesis, por 40, que es lo que se le paga a los trabajadores de categoría 1. Entonces, si ha trabajado menos de 30 horas, su salario ahora no va a ser el mismo de antes, va a ser igual al mismo salario más esta operación que acabamos de hacer. Luego colocamos un else, porque cualquier otro caso se refiere a mayor de 30. Entonces, para cualquier otro caso, que significa que ha trabajado más o igual a 30 horas, pues el salario no puede ser más que el mismo salario, pero ahora multiplicamos 30 por 40. ¿Ok? Entonces su salario va a ser igual al mismo salario más 30 horas, cada una pagada a $40. Y habríamos terminado esta parte de las condiciones. Vamos a terminarlo con un end. Recuerden que siempre terminamos con un end cada que acabamos un ciclo de estructuras selectivas. Y ya podemos pasar a la siguiente condición. La siguiente condición es qué pasa si, aquí recuerden que se coloca el if, si la categoría es igual a 2. Entonces, si no es ni la primera condición ni la última, se escribe con else if. ¿Ok? Yo voy a sencillamente colocar este mismo código de acá, ya que es muy parecido. Sencillamente tenemos que pagar $50 la hora extra. Entonces cambiamos esto por 50 y cambiamos esto por 50, pero es exactamente la misma operación, igualmente la misma evaluación de las 30 horas, porque esto es lo que nos dice el problema. Ahora vamos a copiar todo este código y vamos a colocarlo con la categoría número 3. Aquí se paga la hora a $85. Entonces cambiamos aquí por 85 y habríamos terminado esa parte. Ahora vamos a colocar otro else if para cuando la categoría es mayor o igual a 4. Si la categoría llega a ser mayor o igual a 4, pues el salario no cambia. Entonces el salario es igual al salario. No hay ninguna modificación en el salario. Para cualquier otro caso, esto es en caso de que haya un error, de que se coloque un número negativo o el número 0, para cualquier otro caso tenemos que informarle al usuario que ha escrito un dato que no es correcto. Para eso colocamos un else. Todas las otras condiciones ya están colocadas dentro de las condiciones. Ya estamos con la categoría 1, 2, 3 y 4 y todos los mayores a 4. Solo nos quedan los casos en los que, de nuevo, sea 0 menor que 0. Y aquí tendríamos que colocar entonces un mensaje. Entonces yo voy a colocar sprintf para escribir un mensaje, abro paréntesis, abro comilla, simple, y coloco la categoría seleccionada no es correcta. ¿Okay? Cierro con un punto, cierro con los paréntesis y la comilla simple. Y ya que habríamos terminado las estructuras selectivas, miren que todas las que no fueron ni la primera ni la última se escribieron con el if, la primera se escribió con if y la última con else. Ya que terminamos con un end. ¿Okay? Este end cerraría este if de acá. ¿Y qué pasa después? Sencillamente ya tenemos una variable salario nueva que tiene un valor añadido. ¿Okay? Valor añadido que es el nuevo salario del trabajador. Entonces vamos a colocar sprintf para imprimir un string o un mensaje por pantalla y vamos a decir cuál es el nuevo salario. Entonces el salario a pagar es 2 puntos y aquí colocamos el siguiente símbolo. Símbolo de porcentaje y la letra F. Cerramos comillas, colocamos una coma y colocamos la variable que queremos imprimir. La variable que queremos imprimir es salario, entonces la colocamos acá, salario. Cerramos paréntesis y con esto ya lo tendríamos. Recuerden que el sprintf lee el mensaje hasta que encuentra este símbolo. Cuando lo encuentra no imprime este símbolo, sino que imprime la primera variable que encuentra al otro lado de la coma. Entonces
nos estamos aprovechando de esto. Ahora, en este caso que son dólares, vamos a hablar de que se pueden usar centavos y yo solo quiero un número que máximo tenga 2 decimales. Entonces, antes de ejecutar el programa, voy a colocar entre el símbolo de porcentaje y la letra F, .2, que significa que solo quiero un número que tenga máximo 2 decimales. ¿Ok? Entonces ya tendríamos esta parte hecha. Vamos a correr el programa y vamos a ver cómo funciona. Aquí nos está pidiendo el salario del trabajador. Yo voy a colocar que el salario es 1000. Me está pidiendo la categoría, voy a decir que la categoría es 1. Y la cantidad de horas extras voy a decir que son 10. Entonces me está diciendo que el valor a pagar es 1400. Evidentemente, si la hora extra es a 40, este valor es correcto. Vamos a probar entonces con la categoría 2, 1500. Vamos a probar con la categoría 3, 1850 porque se paga 85. Vamos a probar con la categoría 4. Solo me está dando el valor a pagar, que es el mismo salario. Vamos a probar con la categoría 0. Bueno, en este caso me está generando un error acá porque me está dando el mismo salario. Entonces vamos a revisar qué está pasando. Aquí me está seleccionando, me está de hecho mostrando el mensaje correctamente, solo que ese printf está mostrándose para cualquier caso, ¿ok? Entonces por eso que también me está mostrando que el salario a pagar es su salario. Para evitar este error, lo que podríamos hacer es colocar este mismo mensaje debajo de cada uno de estos ends, ¿ok? Tendríamos que repetirlo en cada uno de ellos. Vamos a hacerlo para mostrar cómo se arreglaría entonces este problema que acaba de surgir. Vamos a colocarlo aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo y aquí abajo. Y vamos a mostrar de nuevo la categoría 4. Bueno, esta categoría está funcionando. Ahora vamos a mostrar la categoría 0, que no existe. Nos está diciendo que la categoría seleccionada no es correcta. Bueno, acabamos de descubrir entonces esta parte para corregirla y acabamos de ver cómo el programa ahora funciona correctamente. Entonces, tenemos que construir un programa que permita realizar la conversión de medidas de pesos, longitud y volumen de acuerdo a las conversiones dadas, que son estas de aquí abajo. Tenemos que escribir el valor a convertir, la medida en la que se ha expresado el valor y el programa respondería con el nuevo valor y la nueva medida correspondiente. Entonces, básicamente, hacer dos menús. El primer menú va a tener las medidas, le va a pedir al usuario si es medida, longitud, volumen o peso, y el segundo menú respectivamente le va a preguntar por cada una de las conversiones que el usuario desearía. Entonces, para hacer estos dos menús vamos a hacer uso del switch, pero antes de eso tenemos que pedir al usuario que nos diga si desea ingresar a las medidas de longitud, de volumen o de peso. Para eso yo voy a crear una variable que se llama menú. La voy a establecer como una variable de tipo double y voy a colocarle un input para que el usuario pueda ingresar información por pantalla. Entonces abro paréntesis, coloco la palabra input, abro paréntesis y ya que el texto que voy a colocar aquí es algo extenso, voy a tener que colocar corchetes cuadrados. Para eso Alt 91 para abrirlos y Alt 93 para cerrarlos. Entonces aquí en la mitad voy a colocar mi texto. Voy a empezar con, por ejemplo, un título que se llame menú, para que sea lo primero que se vea. Y luego voy a hacer un salto de línea. El salto de línea se hace con Alt 92, que es un backslash, y la letra minúscula N. ¿Okay? Después de haber hecho un salto de línea, le vamos a decir al usuario que necesitamos que nos diga la opción que desea. Entonces ingrese la opción que desea. Dos puntos. Vamos a hacer otro salto de línea. Aquí voy a cerrar los corchetes, perdón, las comillas. Voy a hacer 3 puntos y voy a seguir abajo. Voy a volver a abrir las comillas y voy a seguir. Entonces primero va a ser medidas de longitud, que es la primera opción que tenemos. Hacemos de nuevo un salto de línea. La segunda opción va a ser medidas de volumen. Aquí voy a hacer otro salto de línea. Voy a cerrar. Voy a continuar abajo. Y la tercera opción va a ser medidas de peso. ¿Okay? Entonces, para que el usuario pueda ingresar el número, también voy a hacer un salto de línea para que lo coloque abajo de todo este texto. Cierro con las comillas este texto de acá. Cierro, bueno, aquí ya está cerrado, los corchetes, los paréntesis cuadrados. Y cierro los dos paréntesis que teníamos anteriormente. Entonces, esto básicamente se ve así. Vamos a correrlo. Y aquí está, menú, ingrese la opción que desea.
medidas de longitud, de volumen y de peso. Entonces el usuario va a escoger el número 1, 2 o 3. Hasta ahí es lo que queremos que el usuario haga. Ya teniendo alguna de esas tres opciones, perdón, la 1, la 2 o la 3, vamos a hacer un switch para hacer nuestro primer menú. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un switch que evalúe la variable menú. Entonces colocamos la palabra switch después de un espacio de la variable que queremos evaluar, y siendo en este caso la variable menú, tenemos tres casos: que el usuario escoja el 1, que el usuario escoja el 2 o que el usuario escoja el 3. Entonces vamos a ver qué pasa si el usuario escoge el 1. Para eso colocamos la palabra case o case y la opción que podría escoger, en este caso el número 1. Damos otro enter y aquí vamos a programar qué pasa si el usuario escoge el número 1. Pues si escoge el número 1 estaría entrando la opción de medidas de longitud, y ahora queremos preguntarle si quiere convertir de pulgadas a milímetros o si quiere convertir de yardas a metros. Entonces es básicamente algo como lo que tenemos acá. De hecho, yo voy a copiar este texto y lo voy a pegar acá. Vamos a hacerlo en una variable que se llame submenú. Y submenú va a ser lo siguiente: le va a pedir que ingrese la opción que desea de nuevo, solo que la primera va a ser pulgadas a milímetros. Voy a borrar todo esto. Y la segunda va a ser, aquí dejamos el salto de línea, y la segunda va a ser de yardas a metros. Entonces, yardas a metros. ¿Okay? Y tendríamos esto cerrado. Entonces, hasta aquí ya tendríamos la primera opción de las medidas de longitud, pidiéndole entonces cuál de las dos desea, si pulgadas a milímetros o yardas a metros. Ahora, dependiendo de lo que el usuario escoja, va a pasar algo. Nos vamos a ir al conversor de pulgadas o al de yardas. Para eso tenemos que hacer un segundo switch, que sería un segundo menú. Este switch, la variable que va a evaluar va a ser la de submenú. Y tenemos dos casos: el caso de que escojan el número 1, que es pulgadas a milímetros, o el caso de que escoja el número 2, que es yardas a metros. Entonces, en el caso de que escoja el número 1, entraríamos directamente al conversor de pulgadas a milímetros. Y el conversor es algo muy fácil de hacer, pero también lo vamos a hacer paso a paso. Primero le vamos a pedir que ingrese la cantidad de pulgadas y lo vamos a guardar en la variable a. Entonces colocamos que a es igual a un double, colocamos un input para que pueda ingresar información por pantalla, y le pedimos que ingrese la cantidad de pulgadas. Dos puntos, cerramos comillas y cerramos paréntesis. Luego la variable b va a ser la respuesta. Entonces la variable b va a ser la variable a por lo que sea que equivalga la conversión de pulgadas a milímetros, y eso nos lo da el ejercicio. Nos dice que es 25.4. Entonces multiplicamos a por 25.4 y la respuesta va a estar en la variable b. Es decir, b va a ser la cantidad de milímetros. Ahora solo tenemos que imprimir el mensaje por pantalla, y para eso hacemos un sprintf, abrimos paréntesis, abrimos comillas, y yo quiero que se imprima algo, por ejemplo, si colocan 5 pulgadas, que se imprima algo del estilo 5 pulgadas equivalen a, y lo que sea que esto equivalga en milímetros. Entonces quiero que primero aparezca la variable a. Para que imprima una variable MATLAB, hacemos el símbolo de porcentaje y la letra F. Ya ahorita vemos cómo funciona. Colocamos acá pulgadas equivalen a, luego imprimimos la siguiente variable, volvemos a colocar el símbolo de porcentaje, la letra F, y aquí colocamos milímetros. ¿Ok? Vamos a cerrar acá, colocamos una coma y colocamos las variables que queremos imprimir en el orden en el que queremos que aparezcan: A, B, y cerramos paréntesis. Recuerden que el sprintf empieza a leer el mensaje hasta que encuentra este símbolo que está resaltado. Cuando lo encuentra, lo que hace es que no imprime este símbolo, sino que imprime la primera letra o la primera variable que está después de la coma. Entonces va a imprimir la variable a, que en este caso, con el ejemplo de las 5 pulgadas sería 5, diría 5 pulgadas equivalen a, y aquí de nuevo vuelve a imprimir, pero ahora la siguiente variable, que sería b. Y b es la respuesta, entonces nos va a dar aquí la respuesta y nos va a especificar que son milímetros. Ese es básicamente el mensaje que yo quiero imprimir. Ya en un momento comprobamos que el programa funcione. Por ahora vamos a hacer el caso 2. Entonces el caso 2 es muy parecido. Sencillamente vamos a copiar este texto. Estamos convirtiendo de yardas a metros. Entonces vamos a preguntarle por la cantidad de yardas. La conversión es de 0,9144. Ese número lo vamos a cambiar.
Y luego aquí vamos a decir que esas yardas equivalen a esta cantidad de metros. ¿Ok? Que es la conversión que estamos haciendo. Entonces ya tendríamos el caso 1 y el caso 2, que son las conversiones de longitud. Ahora, siempre que hacemos un switch, tenemos que hacer una tercera línea de código en la que decimos qué pasa si la opción que el usuario escoge no es correcta. Eso se hace con un otherwise. ¿Okay? Como lo ven en pantalla, OTHERWISE, que se coloca en la misma dentación de los casos. ¿Okay? Otherwise lo que hace es imprimir un mensaje en el caso de que el usuario, por ejemplo, en este caso escoja el número 3, que no es una opción que estemos evaluando. Si llega a escoger la opción número 3, vamos a imprimir un mensaje que diga que la opción seleccionada no es correcta. Y vamos a cerrar el mensaje ahí con la comilla y con el paréntesis. Ya tendríamos este primer switch, pero como ustedes ven acá está subrayado, todavía le falta algo y es cerrarlo. Entonces vamos a colocar un end que va a cerrar este switch submenú. Todo esto es la conversión de longitud, de medidas de longitud. Y habríamos terminado la primera. Ahora tenemos que hacer lo mismo para las medidas de volumen y medidas de peso, pero si entendimos cómo se hace esto, es muy sencillo hacer lo demás, así que lo vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a colocar acá el caso 2. El caso 2 son las medidas de volumen. Miren que lo coloqué en la misma dentación o en la misma tabulación en la que está el caso 1, es decir, que son los casos que se evalúan de la variable menú, que es la que nos está diciendo el tipo de medidas. Entonces estamos en las medidas de volumen. Para no perder tiempo, yo voy a copiar todo este texto, todo esto de acá, y lo voy a pegar acá. Entonces, ahora vamos a pedirle al usuario que nos diga las opciones que desea entre pies cúbicos a metros cúbicos. Y acá pues tenemos yardas cúbicas a metros cúbicos, que es la otra conversión. Entonces está de pies a metros y de yardas a metros todo cúbico. Ya teniendo este texto, para el caso 1 pues vamos a convertir pies a metros. Entonces vamos a copiar esto acá, vamos sencillamente a cambiar los textos paso a paso. Aquí vamos a pedir la cantidad de pies cúbicos. Aquí vamos a hacer la conversión, entonces de pies a metros cúbicos, este es el número de la conversión. Lo vamos a copiar y lo vamos a colocar aquí. Y luego aquí colocamos que esta cantidad de pies cúbicos equivalen a esta cantidad de metros cúbicos. ¿Okay? No cambia nada más, sencillamente el texto y la forma en la que el número por el que multiplicamos aquí en la fórmula. Ahora en la siguiente son yardas cúbicas. Yo solo voy a copiar aquí el símbolo de cúbico. Las yardas cúbicas equivalen a este número, entonces lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí en esta fórmula. Y de nuevo, pues vamos a cambiar solo este texto de acá, colocando la parte de los cúbicos. Y de nuevo, si no escoge ni la opción 1 ni la opción 2, pues se va a ir a esta parte en la que dice que la opción no es correcta. Y habremos terminado el segundo caso. Ahora, en esta misma indentación, vamos a colocar el caso 3. El caso 3 va a ser para las medidas de peso. Entonces, vamos a copiar esto acá, lo vamos a pegar aquí. Y aquí son onzas a gramos. Entonces, caso 3. Aquí vamos a, de hecho lo voy a escribir, onzas a gramos. Y la siguiente es libras a kilogramos. Entonces aquí colocamos libras a kilogramos. ¿Okay? De nuevo lo vamos a hacer paso a paso. Entonces el submenú me va a evaluar la variable que el usuario coloque acá, puede ser 1 o 2. Si es 1, nos vamos a la conversión de onzas a gramos. Entonces voy a pedirle al usuario que me indique la cantidad de onzas que desea convertir. Una onza equivale a esta cantidad de gramos, entonces voy a copiar esto del problema y lo voy a pegar aquí, en la fórmula que ya teníamos. Y luego voy a escribir que esa cantidad de onzas equivalen a cierta cantidad de gramos, que es esta conversión. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para las libras a kilogramos. Entonces, libras, la cantidad de libras es este número de acá, en su conversión a kilogramos. Lo vamos a copiar y pegar acá. Y el texto va a cambiar. Entonces, estas libras equivalen a cierta cantidad de kilogramos. Y ya habríamos terminado el tercer caso. El tercer caso del switch menú es las medidas de peso. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto, sencillamente nos falta crear un otherwise para el switch menú.
que vamos a crear en la misma indentación que el caso 3, que vendría siendo acá. Otherwise, y vamos a colocar que la opción seleccionada no es correcta, igual que como habíamos hecho anteriormente. ¿Okay? Otherwise, caso 3, caso 2, caso 1, nos falta cerrar el switch, ya que en este caso nos lo está incluso diciendo MATLAB que le falta el end. Entonces en esa misma indentación, que es la primera línea, vamos a colocar end. ¿Okay? Que, como aquí nos está resaltando, está terminando esta sentencia switch, esta estructura selectiva. Entonces ya tendríamos un menú sobre un menú, es decir, ya tendríamos hecho un programa que tiene un menú con un submenú. ¿Okay? Así es más o menos cómo se tendría que hacer, y ahora sí vamos a ver cómo funciona este programa. Entonces vamos a correrlo y tenemos lo primero, que es las medidas que deseamos. Yo deseo en este caso las medidas de longitud. Entonces cuando yo coloque 1 acá, se va a evaluar en el switch menú y se va a ir al caso 1. Caso 1 porque ese es el número que yo estoy ingresando. Voy a darle enter y se va a este texto que ingrese la opción que desea, pero me muestra pulgadas a milímetros y yardas a metros. Entonces acá yo puedo escoger el 1 o el 2. Yo voy a escoger el 1 y se va a ir, como este es el submenú, al switch submenú, al caso 1 de ese switch, que me va a pedir la cantidad de pulgadas. Entonces ingrese la cantidad de pulgadas, yo voy a colocar 5, lo voy a multiplicar por 25.4 y me va a dar este texto, que 5 pulgadas, que es el número que yo había escogido acá, la variable a, equivalen a 127, es decir, en vez de este símbolo es la variable b, 127 milímetros. ¿Okay? Vamos a correr el programa de nuevo. Y vamos a escoger entonces longitud, yardas a metros, 5 yardas equivalen a 4 puntos, etc. Luego, medidas de volumen, pies cúbicos, aquí me está dando la respuesta, medidas de volumen, yardas a metros, me está dando aquí coloco 5, me está dando la respuesta, medidas de peso, onzas, 5 onzas, me da la respuesta, medidas de peso, libras, 5 libras y me da la respuesta. Ahora, si yo coloco medidas de longitud, pero coloco por ejemplo 3, que no es una opción, me dice que la opción seleccionada no es correcta. Si yo coloco medidas de volumen y coloco 3, me dice que la opción seleccionada no es correcta. Acuérdense que eso es gracias a esta parte, al otherwise. Y si yo coloco medidas de peso y coloco 3, me dice que la opción no es correcta. Si aquí coloco la opción 4, se va a ir a este otherwise de acá, me va a decir que la opción seleccionada no es correcta. Y eso es precisamente lo que queríamos para este programa, que hiciera esta clase de menú. Es el programa más extenso de esta serie de ejercicios con condicionales, pero es bien interesante de entender en MATLAB. Tenemos que construir un programa que reciba como datos 3 variables reales que van a representar los lados de un probable triángulo, y lo que va a hacer nuestro programa es determinar si este sí corresponde a un triángulo. En el caso de que sea un triángulo, tenemos que escribir el área del mismo y tenemos que decirle al usuario si se trata de un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Para eso nos están diciendo que hay una propiedad en la que la suma de dos de los lados de un triángulo tiene que ser mayor al tercero para que se trate de un triángulo. Y esto evidentemente tiene que cumplirse para todos los lados. Y además nos dan las fórmulas del área, que tienen esta variable s, que nos dan también acá con una fórmula. Entonces tenemos básicamente que programar esto con condicionales, pero lo primero que vamos a hacer es pedir al usuario los 3 lados de ese probable triángulo. Para eso el primer lado lo voy a guardar en la variable a, va a ser de tipo double, entonces a igual a double, y entre paréntesis voy a colocar input y otro paréntesis para colocar un texto. En este caso puede ser, por ejemplo, ingrese el primer lado del triángulo. Cierro aquí las comillas y cierro los paréntesis. Ahora, para no escribir tanto, sencillamente voy a copiar este texto y lo voy a pegar 2 veces abajo, y en una variable b voy a pedir el segundo lado del triángulo y en una variable c voy a pedir el tercer lado del triángulo. Entonces, aquí tenemos un texto que el usuario va a ver por pantalla, input para que pueda ingresar información por la consola, que se va a almacenar como una variable de tipo double en la variable a, b y c, dependiendo. Ya tenemos los 3 lados del triángulo. Ahora recordemos que la suma de 2 de esos lados tiene que ser mayor al tercero para que sea un triángulo. Es decir, la suma entre a y b tiene que ser mayor que c, la suma entre a y c tiene que ser mayor que b,
y la suma entre B y C tiene que ser mayor que A. Para eso vamos a escribir la primera condición y esa la escribimos con un if. Y la primera condición va a ser la siguiente. A más B mayor que C y para eso colocamos el símbolo de ampersand. A más C mayor que B y B más C mayor que A. Tenemos entonces tres condiciones, que B más C sea mayor que A más C sea mayor que B y que A más B sea mayor que C. Y las tres condiciones se tienen que cumplir al tiempo para que esta condición if sea verdadera. ¿Cómo le decimos a MATLAB que las tres se tienen que cumplir al tiempo? Para eso colocamos el símbolo de ampersand. Es como decirle al programa que las condiciones al lado y lado de cada ampersand tienen que ser verdaderas. Entonces, las tres tienen que ser verdaderas para que pase lo siguiente. ¿Qué pasa si las tres son verdaderas? Entonces, aquí damos dos enters y vamos a mandar un mensaje por consola con ese printf, abrimos paréntesis, abrimos comillas y vamos a colocar un mensaje como por ejemplo, se trata de un triángulo, puede ser, y cerramos el paréntesis. Este va a ser el mensaje que se envía si esta condición llega a ser verdadera, se trata de un triángulo. Ahora, si se trata de un triángulo, recuerden que tenemos que hallar el área. Y el área se halla con una fórmula que tiene una S y esta S equivale a la suma de todos los lados sobre 2. Para eso entonces primero voy a crear una variable que se llame S y S va a ser igual a esa misma fórmula. A más B más C sobre 2. Y luego voy a crear la fórmula del área. Área, que es una variable, va a ser igual a la raíz cuadrada de algo. ¿Cómo escribimos una raíz cuadrada en MATLAB? Tenemos que escribir SQRT y abrimos y cerramos paréntesis. Entre los paréntesis, lo que sea que escribamos, con el comando SQRT se le va a hallar la raíz cuadrada. Entonces, ¿a qué le vamos a hallar la raíz cuadrada? Pues a esta fórmula de acá. La vamos a escribir S, que está aquí en esta variable S, por S menos A, que es el primer lado, por S menos B, que es el segundo lado, por S menos C, que sería el tercer lado. Y ya tendríamos aquí escrita la fórmula del área, que es la misma que nos da el programa. Ya teniendo el área, pues la vamos a imprimir. Para eso también vamos a usar un sprintf y vamos a escribir, entre comillas, el área del triángulo es, dos puntos, y aquí vamos a colocar un símbolo de porcentaje y la letra F. Vamos a cerrar las comillas, pero antes de cerrar los paréntesis colocamos una coma y colocamos una variable que es la que queremos imprimir, en este caso la variable área. Entonces la colocamos y ahora sí cerramos el paréntesis. Recordemos que ese printf va a leer este mensaje y lo va a imprimir en pantalla en este orden hasta que encuentra este símbolo. Cuando encuentra el símbolo de porcentaje y una letra, en este caso la F, lo que va a hacer es no va a imprimir esto, sino que va a imprimir la primera variable que encuentra después de la coma. Entonces, en vez de esto, va a imprimir la variable área que tiene el resultado del área. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es decirle al usuario si se trata de un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Un triángulo equilátero tiene todos los lados iguales. Entonces vamos a escribir una condición. If A es igual a B, recuerden que se usa el operador de igualdad, que son dos iguales. El símbolo de ampersand para que sea verdadera la siguiente condición también. A es igual a C y B es igual a C. Recordemos que con el símbolo de ampersand todas esas condiciones tienen que ser verdaderas. Tiene que ser verdadera que A es igual a B, que A es igual a C y que B es igual a C. Si se cumple que estas tres condiciones son verdaderas, significa que los tres lados son iguales. Entonces podemos imprimir un mensaje, sprintf de nuevo, que diga se trata de un triángulo equilátero. Punto y cerramos. Esta es la primera condición. Ahora, vamos a escribir una segunda en la misma indentación o a la misma altura del if anterior. Solo que este no va a ser un if para no generar errores, sino va a ser un else if. Un else if. Que va a decir básicamente lo mismo, A igual a B, pero el operador va a ser en este caso un O. ¿Okay? Recuerden que este símbolo aparece en Windows con la tecla Alt y el número 124 y significa que al menos una de las condiciones tiene que ser verdadera para que toda la condición en general sea verdadera. Yo solo necesito que dos lados sean iguales ahora para que hablemos de un triángulo isósceles. Que A sea igual a B, que A sea igual a C o, y volvemos a escribir el mismo operador, que B sea igual a C.
alguna de esas tres tiene que ser verdadera. En este caso, que es, completamente lo opuesto, las tres tienen que ser verdaderas, mientras que aquí solo una de las tres. Para eso es este operador en contraposición al ampersand que usábamos antes. Si alguna de estas tres es verdadera, recordemos que estamos hablando de un triángulo isósceles, entonces vamos a escribir que se trata de un triángulo isósceles. Cerramos con el punto, la comilla y el paréntesis. Ahora, si no se cumple que todos los lados son iguales o que dos de los lados son iguales, significa que todos los lados son diferentes, ya que solo tenemos tres lados. La siguiente condición no tenemos que especificarla, sino que sencillamente vamos a colocar un else. Recuerden que el else sencillamente lo que el programa va a ejecutar si no se cumplen las condiciones que están detrás de él. Entonces, si no se cumple ni la de arriba ni la segunda, vamos a decir que se trata de un triángulo escaleno, que es el que tiene todos los lados diferentes. Y ahora todo esto es un bloque de condiciones, ¿okay? Ya que todo eso es un bloque de condiciones y hemos terminado con esa condición, tenemos que decirle a MATLAB que hemos terminado con la palabra end. Y ya podemos seguir con lo que siga en el programa. En este caso, miren que tenemos aquí una condición. ¿Qué pasa si no se cumple esta condición? Entonces vamos a hacer unos enters en este mismo nivel en el que está este if. Vamos a escribir un else que, de nuevo, lo que hace el else es ejecutar el código que tiene dentro de él si no se cumplen las condiciones que están detrás, es decir, esta, que es la única que hay. Si no se llega a cumplir esa condición, sencillamente estamos hablando de que se trata de no se trata de un triángulo y lo vamos a escribir con otro sprintf. No se trata de un triángulo. Punto, comilla, y cerramos aquí los paréntesis. Y todo esto, de nuevo, se trata de un bloque de condiciones. Ya que todo esto se trata de un bloque de condiciones, tenemos que cerrarlo, ya que ya hemos acabado con él. Entonces, en el mismo nivel, escribimos la palabra end, y esto terminaría el bloque de condiciones que el mismo MATLAB nos está señalando acá, el que empieza en la línea 21. Y este ya sería el programa. Ya tenemos especificado si es o no un triángulo, y si es un triángulo ya tenemos su área y tenemos de qué tipo de triángulo se trata. Así que vamos a correr el programa, vamos a correr aquí con run y vamos a ingresar el primer lado del triángulo. Aquí me faltó colocar 2 puntos y un espacio, pero ya lo corregimos. Vamos a colocar el primer lado que sea 5, el segundo lado que sea 5 también y el tercer lado que sea 5 igualmente. Miren que nos dice que se trata de un triángulo, es decir, se cumple esta condición y nos está enviando este mensaje, se trata de un triángulo y evidentemente sigue con esta parte. Entonces nos calcula el área, aquí de hecho MATLAB muestra el proceso de cuánto es S y cuánto es el área y nos imprime el texto de acá, el área del triángulo es y nos da la variable. Luego, alguna de estas condiciones se tiene que cumplir. Como yo coloqué en los tres lados el número 5, significa que A es igual a B, A es igual a C y B es igual a C. Es decir, que nos tiene que imprimir que se trata de un triángulo equilátero y eso es evidentemente lo que nos imprime. Ahora lo que yo voy a hacer es cambiar esto. 2 puntos y un espacio, 2 puntos y un espacio. Esto es sencillamente estético. Y voy a correrlo de nuevo. Ahora voy a decir que el primer lado es 5, el segundo es 5, pero el tercero es 3. Ahora se trata de un triángulo, se sigue cumpliendo esa condición, nos halla la S, nos halla el área, nos dice el área, pero ya que solo dos lados son iguales, nos está diciendo que se trata de un triángulo isósceles. Ahora lo voy a correr nuevamente y voy a colocar que el primer lado es 5, el segundo es 4 y el tercero es 3. Y ahora me está diciendo que es un triángulo escaleno. Evidentemente ya sabemos que lo demás se está ejecutando normalmente. Y ahora lo voy a correr y voy a decir que el primer lado es 1, el segundo es 2, el tercero es 3. Y en este caso no se cumple esta que es la condición principal, por lo que ejecuta el else. Y nos dice que no se trata de un triángulo. Esto es básicamente lo que hace el programa. Y ya estamos verificando los tres casos y nos estamos dando cuenta de que sí funciona correctamente. Tenemos que hacer un programa que reciba un número entero de 4 dígitos como dato por el usuario y tenemos que determinar si todos los dígitos del número son pares. Si solo un número de ese número de 4 dígitos, si solo un dígito no fuera par, entonces tendríamos que decirle al usuario que no todos los números son pares. Este ejercicio está diseñado para practicar un tipo de condicionales que se llaman condicionales en cascada y de las cuales ya vamos a ver el funcionamiento en un momento. Antes de hacerlo me gustaría explicarles por un momento
¿Cómo se evalúa si un número es par o impar? Porque esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de programarlo. Sabemos que si dividimos un número entre dos, siempre evidentemente vamos a tener un cociente, pero el residuo puede cambiar entre dos valores. El residuo puede ser 0 o el residuo puede ser 1. Es decir, en algunas ocasiones la división puede ser exacta y darnos un residuo de 0, y en algunas ocasiones la división no puede ser exacta, nos daría un residuo de 1, y eso significa que el cociente tendría, cualquiera que sea su número, 5. Esas son las dos únicas posibilidades que pueden pasar cuando uno divide un número entre dos. Ahora convengamos en que si dividimos un número par entre 2, siempre su residuo va a ser 0, es decir, siempre va a ser una división exacta. Y si dividimos un número impar entre 2, siempre su división va a ser inexacta y evidentemente su residuo va a ser 1. Entonces, ese es el dato principal que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a programar la parte de las condicionales. Por ahora lo vamos a recordar y vamos a empezar con la programación. Lo que vamos a hacer es crear una variable, en este caso una variable que se llame número, y esta variable yo la voy a crear de tipo string. La voy a crear de tipo string porque va a ser más fácil para mí acceder a cada dígito de este número si es de tipo string. Entonces sencillamente colocamos input y colocamos un texto. Por ejemplo, ingrese o un número de 4 dígitos. De 4 dígitos. Dos puntos, cerramos las comillas. Y para que este dato sea de tipo string, ya que estamos usando un input, tenemos que hacer o colocarle un segundo parámetro que sería comilla, S minúscula y comilla. Eso va después de una coma. Cerramos los paréntesis y ya con esto tendríamos en la variable número un string, es decir, una cadena de caracteres que tiene un número de 4 dígitos. Antes de continuar, también me gustaría comentarles que no vamos a evaluar si el número tiene o no tiene 4 dígitos. Nos estamos fiando de que el usuario sí esté colocando un número de 4 dígitos. O en cualquier caso vamos a evaluar los 4 primeros. Si quisiéramos evaluar si el número tiene 4 dígitos antes de empezar el programa, tendríamos que hacer otra cosa, pero no la vamos a hacer porque lo que vamos a ver en este video en particular es la programación de las condicionales en tipo cascada, que ya van a ver cómo funcionan. Entonces, dicho esto, también tenemos que decir que yo puedo acceder a cada dígito de este número si coloco entre paréntesis la posición de ese dígito que quiero acceder. Por ejemplo, imaginemos que mi número, que en mi variable número, tengo este número de acá, el 6244. Si yo, en vez de colocar solo la variable número, coloco número, un paréntesis, el número 1 y cierro paréntesis, estaría accediendo solamente al primer dígito de esta variable número, es decir, al número 6. Si yo colocara número 2, estaría accediendo al segundo dígito solamente, es decir, al número 2. Y para el número 3 y para el número 4, que está accediendo a las posiciones 3 y 4, en ambos tendría como resultado el número 4, ¿okay? Que son los que están acá. Esto tengámoslo también en cuenta a la hora de hacer las condiciones, que son lo próximo que vamos a hacer. La primera condición, if, en la primera condición tenemos que decirle lo siguiente a MATLAB. Tenemos que decirle, si el primer dígito dividido entre 2 me da un residuo igual a 0, es par, por lo menos ese dígito. Y si el primer dígito dividido entre 2 me da un residuo que es diferente de 0, ya podemos descartar que todo el número tenga solo números pares porque ese en particular sería impar. Para decirle esto a MATLAB, tenemos que usar una función que se llama mod. Mod lo que va a hacer es que va a dividir un número entre el otro y nos va a devolver el residuo, que es lo que necesitamos. ¿Cuáles dos números va a dividir? Tengamos en cuenta que eso lo vamos a colocar dentro de unos paréntesis después de la palabra mod. ¿Qué números va a dividir? Bueno, va a dividir el primer número y recordemos que accedemos a ese primer número colocando la variable número y entre paréntesis la posición 1. Ese es el primer dígito de nuestro número de 4 dígitos. Entonces va a dividir el número 1, ahora colocamos una coma y queremos que lo divida entre 2. Entonces colocamos 2. Y ese resultado, el resultado de dividir el número 1 entre 2 y el primer dígito entre 2 y devolvernos el residuo, tiene que ser igual a 0. Eso es lo que estamos evaluando hasta el momento.
Ahora tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Este número 1 o el primer dígito en realidad no es un número, en realidad es un dato de tipo string, es un carácter. Y no podemos dividir un carácter entre un número. Tenemos que transformar este número 1 en un dato de tipo numérico para que se pueda hacer esta operación. Para hacer eso, sencillamente, antes de este paréntesis, vamos a colocar str que, perdón, lo vamos a colocar aquí después de paréntesis. str que básicamente va a significar string o una abreviación de string. El número 2 que significa to, que suena como la palabra a en inglés, entonces de string a num, para que me convierta lo que sea que yo coloque entre los paréntesis en un dato de tipo numérico. ¿Qué voy a colocar entre los paréntesis? Pues el primer dígito, que es el número 1. Entonces lo voy a cortar y lo voy a colocar dentro de los paréntesis. Lo que hace que el programa pueda hacer el módulo o la división y devolverme el residuo de el dato numérico del primer dígito del número que el usuario ingresó sobre 2, y si es igual a 0, podemos seguir con la programación. ¿Qué es seguir con la programación? Evaluar el segundo dígito. Entonces, lo que vamos a hacer después de esto es el mismo código, pero ahora evaluando el segundo dígito. Entonces, ahora sería el número 2. Ahora vamos a hacer lo mismo para el número 3 y para el número 4. Por eso es que este tipo de programación se llama condicionales en cascada, porque evidentemente parece una cascada. Cada condición que sea verdadera nos lleva a que se pueda evaluar una nueva situación y esa condición nos lleva a otra y a otra. En este caso lo que estamos haciendo es que si el primer dígito y el segundo dígito y el tercero y el cuarto divididos entre 2 nos dan todos como residuo el número 0, significa que todos los números son pares, todos los 4 dígitos son pares. Así que ahora libremente yo puedo hacer un texto, para eso coloco sprintf y escribir por pantalla todos los dígitos son pares. Y puedo cerrar esta parte. Si todas estas condiciones se cumplen, pues todos los dígitos van a ser pares. Ahora, cada if va a tener su propio else. Es decir, si no se llega a cumplir esta condición, si el residuo entre este número y 2 no es igual a 0, pues no se va a mostrar este mensaje, sino que se va a hacer lo que esté en el else. Y el else sencillamente nos va a imprimir un mensaje que diga que todos los dígitos no son pares. O mejor aún, coloquémoslo de esta manera. No todos los dígitos son pares. Y cerramos las comillas y cerramos el paréntesis. De nuevo, o bueno, como lo veíamos en videos anteriores, todo esto, este if y este else, comprenden un bloque de programación, un bloque de condicionales. Por lo que al terminarlos, cuando ya no haya más condiciones que evaluar, vamos a terminar con la palabra end. Y ahora sencillamente tengo que hacer lo mismo para todas las condiciones, es decir, cada if va a tener su propio else, cada uno de estos if va a tener su propio else y cada uno va a terminar. Entonces, me voy a ir a la misma indentación de este if, aquí voy a colocar el else y este va a ser el else de este if, como lo veníamos diciendo. Vamos a colocar el mismo mensaje y vamos a terminar esta parte de la programación. Si llega a pasar que esta condición no se cumple, no va a seguir con la programación en tipo cascada, sino que se va a ir a este else y de una vez nos va a decir que todos los dígitos, que no todos los dígitos son pares. Lo mismo con este if. Entonces nos podemos ir acá, colocar el else y aquí colocar este texto y cerrarlo con un end. Y nos vamos al primer if, colocamos un else, colocamos el texto y colocamos un end. Entonces así terminaría la programación de tipo cascada con condicionales. Ya teniendo esto programado, pues nos queda sencillamente correr el programa y vamos a ver cómo funcionaría. Entonces yo voy a colocar un número en el que todos los dígitos sean pares, el 2, el 4, el 6 y el 8. Si yo le doy a Enter, a ejecutar, me va a decir que todos los dígitos son pares, porque tanto 2 dividido entre 2 tiene un residuo de 0, 4 igual, 6 también y 8 también. Si yo lo quiero correr de nuevo y coloco 2, 4, 6, 9, por ejemplo, estas condiciones, las que evalúan el número 2, el número 4 y el número 6, van a ser afirmativas o verdaderas,
pero la que evalúa el número 9 no va a ser verdadera, por lo que no nos va a imprimir este mensaje, sino que se va a ir al else y nos va a imprimir este mensaje de acá. Y lo mismo va a pasar si yo coloco el número impar en otra posición, como por ejemplo en la tercera posición. Estas dos van a ser verdaderas, esta es la que va a ser falsa y pues ya no tiene necesidad de seguir con la condición porque cada condicional está dentro de la otra. No va a poder seguir con este bloque de código, sino que se va a ir al else y me va a decir que no todos los dígitos son pares, que es lo que está haciendo acá. Y pues va a pasar lo mismo acá. Yo puedo hacer 2, 1, 2, 2. En este caso el segundo dígito es el que no es par. Y aquí 1, 2, 2, 2 para que me diga que no todos los dígitos son pares desde el primer momento. Desde acá ya sabe que no todos son pares. No ejecuta nada de esto, sino que de una vez va a este else y ejecuta este código.